Buenas tardes. Empezamos el Crónica Global Live de esta semana para hablar del debate en torno al Top Manta, un problema que afecta a muchas ciudades españolas y de forma especial a la ciudad de Barcelona, donde tiene su sede Crónica Global. Contamos con nosotros para hablar de este tema esta semana con la periodista Núria Vázquez. Buenas tardes, ¿qué tal? Y con el articulista Carles Enric, autor de la sección No lo veo claro. Buenas tardes, Carles Enric, de nuevo. Sin más preámbulo, Núria, ¿cuál es la situación actual del problema, de la situación, de la cuestión del Top Manta, sobre todo en nuestra ciudad? ¿En qué punto nos encontramos en este tema tan polémico? Pues ahora mismo la situación actual del Top Manta, sobre todo en la ciudad de Barcelona, hay un clima de verdadera tensión. El Top Manta siempre ha sido un problema que arrastra un poco Barcelona desde hace muchos años y desde hace muchos gobiernos, pero sobre todo últimamente se está volviendo a hablar mucho porque hay enfrentamientos entre varios colectivos, ¿no? Actualmente lo último que ha habido fue antes de ayer, el martes día 12, por primera vez se celebró la primera mesa interadministrativa con un único objetivo, ¿no? Que luchar, acabar con el Top Manta, de poner resolución, ¿no? de una vez por todas. Esta mesa la convocó el síndic de Greuges, Rafael Ribó. Que es como el defensor del pueblo de Cataluña, el defensor del pueblo autonómico, para que lo entienda un poco todo el mundo. Exacto, la convocó el defensor del pueblo aquí en Cataluña y bueno, por primera vez se sentaron en una misma mesa pues ayuntamientos donde, por ejemplo, el de Barcelona, de Salou, de Sitges, de varios sitios donde el Top Manta es un problema cada vez que está más en auge. Que son ayuntamientos de ciudades o pueblos turísticos, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Sobre todo pueblos turísticos, porque el Top Manta, donde más presencia hay del Top Manta es en zonas turísticas. Aquí en Barcelona, por ejemplo, que es en la zona del puerto de Barcelona, hay unos 1000 manteros. Y aquí es de forma permanente todo el año, entendemos, sí. Mientras que en las localidades turísticas sería más en las épocas de verano, ¿no? Exacto. Bueno, aquí se nota más, sobre todo en verano, pero sí que es verdad que en invierno hay, pues a lo mejor hay reductos, hay en zonas que, bueno, en otras zonas de Barcelona. Entonces, a esta reunión, a esta primera mesa que se convocó el otro día, acudieron, aparte de los ayuntamientos, por ejemplo, consejerías como la de Interior, el consejero Jordi Jané, acudieron también el director de la Policía de Cataluña, Albert Valle, el comisario jefe de los Mossos, Trapero, Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, también las diputaciones de Barcelona y Gerona, porque sobre todo es esto, en Gerona también hay el Top Manta es bastante elevado, ¿no? Muy numeroso. Y también del puerto de Barcelona, que es sobre todo, como decíamos, la zona donde hay más manteros, vendedores ambulantes en Barcelona, ¿no? ¿Qué se dijo? Lo que se dijo fue todo el mundo iba en la línea de unión contra el Top Manta y de tolerancia cero, ¿vale? Cada uno con sus propuestas, cada uno desde su punto de vista, pero la idea era unión para acabar ya de una vez con el Top Manta. Las conclusiones que se llevaron, sobre todo como dijo el defensor del pueblo, ¿no? El síndic, fue que la actuación tiene que ser inminente, se tiene que empezar a trabajar ya. Él dijo desde mañana mismo, es decir, desde ayer. Y vuelven a citarse el día 22 de noviembre para hacer un balance. Quiere decir que de ahora al 22 de noviembre tienen que hacer una serie de actuaciones, todas las personas que fueron, todas las administraciones que fueron, para que el Top Manta avance, ¿no? el problema y por fin, de una vez por todas, se erradique. Además de la actuación inmediata, se dijo, esto lo dijo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que, bueno, anunció que habrá más presencia policial, no es que hasta ahora no la haya habido, sino que habrá más aún, se intensificarán las patrullas mixtas. No sé si Carles Enric está muy de acuerdo que son conocidas, digamos, tus posiciones críticas, ¿no?, con las actuaciones del ayuntamiento en relación al Top Manta en la ciudad. A mí un poco, bueno, es un tema sorprendente, pero sobre todo un tema que lo primero que te llama la atención es la proliferación que ha habido desde que ha llegado Colau al ayuntamiento. Es decir, parece como si hubiera habido un efecto llamada de que de otras zonas de Cataluña, incluso de España, hayan venido aquí por las facilidades que se dan. Los que somos Barcelona, yo recuerdo de pasar toda la vida por las Ramblas
pues ha habido épocas de todo, pero la sensación de estar en un mercadillo, en un bazar turco, a veces es sorprendente. Es decir, el otro día mismo paseaba por el puerto y, como dice Nuria, yo no sé si eran 1000, pero había centenares de personas allá, lo cual transmite una imagen externa, sobre todo de la ciudad, sorprendente, porque a mí me recordaba un poco los años 80, cuando algunos íbamos por algunos países comunistas, que había la gente, las abuelitas vendiendo cosas en la calle y te hacía gracia. Yo me imagino que los turistas no son conscientes tampoco de si eso es legal o no es legal, sino lo ven como otro tipo de atractivo, y si esa es la forma que queremos vender la ciudad, yo creo que a la larga va a ser negativa. ¿No solo compran los turistas o también los habitantes? Yo creo que de todo, pero yo me imagino que los habitantes deben comprar todo el mundo, obviamente, pero yo creo que los turistas están más atraídos porque son productos fáciles de comprar, fáciles de conseguir a precios diferentes. Yo creo que la gente local es más consciente, en cierta manera, de que es un perjuicio para quien tiene una tiendecita, pues para todo este tipo de gente que pues paga sus impuestos y tiene sus obligaciones, porque al final lo que estamos hablando es de obligaciones. Si hacemos que una ciudad no tenga obligaciones, ¿por qué tengo que pagar yo la zona azul? ¿Por qué tengo que pagar la zona verde? ¿Por qué tengo que pagar el IBI si otra gente no lo hace y nadie dice nada? Al final estamos en un tema conceptual. Nuria, comentabas sobre la reunión del otro día que una de las cuestiones era que Colau había, digamos, hablado, ¿no?, de actuar policialmente contra ese tema. ¿Qué otros temas llegaron? Bueno, hablaron del tema de policial, de que implementarían las patrullas mixtas. Colau dijo que que basta de impunidad, no podía haber zonas donde hubiese impunidad. El consejero de Interior ofreció la colaboración de los Mossos d'Esquadra por parte a la policía portuaria, que sobre todo es quien tiene competencias en la zona donde están actualmente los manteros, y a la Guardia Urbana, y el subdelegado del Gobierno, Emilio Ablanedo, también comentó que sigue en la misma línea, pero fue el único que estaba un poco molesto porque a nivel policial, no se ha contado desde la llegada de Colau al Gobierno en mayo del 2015, no se ha contado mucho con el Cuerpo Nacional de Policía, cosa que antes sí. Entonces, ahora ya no cuentan tanto con ellos. Habrá que hacer un seguimiento a ver cómo evoluciona por lo menos estas mesas de buena voluntad, aunque todo apunta, Carles Enrique, no sé, es darle muchas vueltas a esta cuestión. O se permite o no se permite. Sí, claro, es muy simple, aparentemente. Es un problema enquistado, es decir, tenemos por otro lado un tema humano también. Claro. Vamos a ser sinceros, ¿qué hacemos con esta gente? Hay propuestas un poco, digamos, sorprendentes, como puede ser la CUP, los hacemos a todos pescadores. Bueno, no parece que sea un tipo de gente a la que les funcionen las obligaciones. Esto para, digamos, los espectadores nuestros que no lo conozcan, ha sido una propuesta de los últimos días, o semana pasada, si no me equivoco, aproximadamente, que surgió esa ocurrencia, ¿no? Que se hagan pescadores, ya que están también cerca de la Barceloneta, parece un poco, digamos... La CUP lo que decía era que como esta gente en sus países de origen, sobre todo, se dedicaban eran pescadores, según la CUP, pues aquí estarían agradecidos si les... Porque son mayoritariamente senegaleses, si no me equivoco. Iban por ahí un poco el tema, ¿no? Suena un poco... Suena de risa por un tema hasta conceptual. Es decir, si alguien se va de un país porque hace algo que no le gusta, parece difícil que vaya a aceptar la obligación de hacer lo que se fue de un lugar para hacerlo en otro lugar. Porque en principio cuando alguien emigra no es para hacer lo mismo que hacía. Es decir... Sobre todo, además, no parece un sector que tenga una gran demanda, ¿no?, de empleo, desgraciadamente. Pero es que estamos como si fuera la migración, a lo mejor, salvando distancias, hace 40 años en España. Uno no se venía de agricultor de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, para trabajar de agricultor en Barcelona. Entonces estamos en lo mismo. Entonces, a veces hay propuestas que suenan un poco fuera de lugar, es decir, suenan incluso despectivas en cierta manera. Sí que es cierto que hay un problema humano que habría que encarar. Hay un doble problema, el problema policial obviamente, pero hay un problema humano en el sentido de que, claro, a lo mejor el problema humano antes eran 100, 1000 y ahora son 10.000. Entonces, ese flujo nuevo es quizá uno de los temas que a veces las actitudes muy permisivas
provocan estos efectos de llamada que hacen que sea cada vez más complicado si no pones una manera de pararlo. Y a veces las situaciones extremas lo que requieren son medidas muy concretas y muy directas. Y ahí es donde quizá falla un poco el sistema. Perdona. Yo ahora para insistir, ¿cómo ha ido evolucionando el ayuntamiento? ¿Cuál ha sido la actitud del ayuntamiento? En concreto de esta etapa de Colau, el último año, por ejemplo, que es cuando el problema, digamos, ha estallado de alguna forma. Sí, como comentábamos antes, al principio el Top Manta siempre ha estado en Barcelona, lo que pasa que ahora parece que hay un efecto llamada, ¿no? Como decía. Colau, desde un principio, hace un año más o menos, tras la muerte de un vendedor ambulante, un Top Manta en Salou, Colau quiso buscar una solución laboral, ¿no? Yo creo que esa fue la primera vez que Colau se decantó o habló sobre el tema del Top Manta. Hasta entonces, bueno, si no hablamos parece que no existe, ¿no? El Top Manta con todos los políticos, supongo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a haber movilizaciones, tanto a nivel de los vendedores ambulantes como a nivel de los vecinos, de los comerciantes. Digamos que empezó a resurgir, ¿no? el tema del Top Manta. Entonces Colau llamaba a la calma y decía que sobre todo se pensara en los derechos humanos de las personas que están trabajando por eso, ¿no? Y quería buscar una solución laboral para ellos. No daba órdenes a la Guardia Urbana, ella misma lo decía, yo no estoy diciendo nada a la Guardia Urbana, pero el problema seguía estando ahí. ¿Qué pasa? El efecto llamada. Si no se hace nada, vienen más manteros a Barcelona. Hace un par de años, hasta hace un par de años, por estas fechas sí había Top Manta, pero no había 1000 en Barcelona. Se iban a Salou, se iban a Sitges, se iban a Calafell, a Comarruga, se repartían, como si lo dijéramos, por toda Cataluña, ¿no? Ahora parece que estén todos aquí, también hay más en otros sitios, pero parece que estén todos en Barcelona, ¿no? No daban órdenes a la Guardia Urbana hasta el punto que los agentes de la Guardia Urbana se quejaron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué órdenes tenemos? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos algo? Pedían a Colau que estableciera un protocolo de actuación para ellos, para saber qué tenían que hacer, porque evidentemente en Barcelona, es lo que dices, ellos van bajando la Rambla y ves un mantero, giran la esquina y ves otro mantero. No había no había órdenes, ¿no? Entonces Colau, pues según ellos decía, bueno, pues tenemos las órdenes de ve pero no vayas, haz pero no hagas, ¿sabes? O sea, un poco de... ¿Cómo lo ves esto, Carlos? Al final, yo creo que en estos temas es que son temas... Ve pero lo ves, sí, pero no vayas. Son temas muy complejos, porque al final se impone también muchas veces la psicología, es decir, pongámonos todos en un momento dado de que los tres que estamos aquí, que por lo que fuera tuviéramos que emigrar a otro país, ¿vale? Emigramos a un país, al que sea, nos ponemos en la calle allí, vemos que al cabo de una semana está en la calle, nadie nos dice nada, que llamamos a nuestros primos, nuestros parientes, nos ponemos 100, 200, 300, nadie nos dice nada. Y vamos vendiendo y vamos sobreviviendo. Nos vamos envalentonando, empezamos a coger confianza. Claro, cuando nos hemos juntado los primos de los primos, de los primos, más primos, ¿quién es el guapo que nos echa? Porque eso es nuestro. Para nosotros eso ya es nuestro. Entonces es un problema a veces psicológico de confianza. Es decir, yo es muy triste decirlo, pero a veces parece que haya que recomendar al ayuntamiento más un psicólogo que un político. Es decir, porque son cosas obvias, es decir, es cosas... Estamos en el problema de que muchas veces decimos de que a los políticos les falta muchas veces viajar, ver las cosas, es decir, y ponerse en la piel de la gente. Es muy fácil decir los derechos humanos, pero no ponerse en la piel de esa gente. Y en la piel de esa gente, ¿qué pasa? Pues que han llegado a un país que no conocen, que no dominan el idioma obviamente, pero que les han generado una serie de confianzas que han hecho que se hayan juntado entre ellos, etcétera, etcétera, que saben que saltarse la norma no pasa nada. Recordemos cuando hubo la agresión aquella en el hospital de Peracamps, que se presentó hasta un regidor. Imaginemos nosotros que estamos en Noruega y viene un regidor a sacarnos allá y a echar la bronca al doctor porque no sé qué, y acusar a la policía. Oye, pues somos los campeones. Entonces, claro, llega un momento que se han envalentonado psicológicamente todos, han cogido confianza. Y que claro, ahora es muy fácil sentarnos en una mesa y decidir cosas. Bueno, decir que vamos a decidir cosas, pero ¿quién es el valiente que mueve 1000, 2000 manteros de la calle sin crear un conflicto? O sea, estamos de acuerdo entonces en el análisis de que esa, digamos, imagen de permisividad
que ha dado el gobierno Colau, que a lo mejor no era mucho más permisiva que la de Trías, pero esa imagen que ha transmitido de permisividad ha generado un efecto llamada, y ahora el problema de los manteros es mucho mayor, se ha enquistado de tal forma que ahora es más difícil combatirlo por una vía policial, podríamos decir. Incluso ha habido situaciones, como ha comentado Nuria, de violencia, es decir, claro, sí. es que pongámonos en lugar del mantero, es decir, me van a echar de mi sitio donde llevo 3 meses viviendo. Eso quería comentar, tú has estado siguiendo un poco estos casos de violencia, o si quieres acabamos de repasar un poco los casos. Sí, también lo que la línea que decía él, de bueno, a ver quién les echa ahora, ¿no? Porque ya parece que se han establecido un poco, incluso hubo o sea, en la línea de que Colau seguía diciendo que bueno, que calma, que ya se trabajaría, que seguía haciendo y tal y cual, pero que no daba órdenes para hacer nada. Los manteros, cuando empezaron a hacer operaciones, la primera que se hizo... Operaciones policiales. Operaciones policiales, perdón. No, la primera que se hizo fue en noviembre, y entonces colaboraron Mossos de Escuadra, Guardia Urbana de Barcelona y la Policía Portuaria, porque fue en la zona del puerto. A la llegada no había ningún mantero, quiere decir que hubo una filtración. O sea, sabían perfectamente que iba a haber policía, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, iban haciendo más presión policial la Guardia Urbana, y los manteros se manifestaron contra esa presión policial por Barcelona. Yo creo que es la primera vez que los manteros se han manifestado contra la presencia policial. No recuerdo, y si la ha habido, no lo sé. Entonces, a partir de aquí, Colau ya empezó a ver que algo había que hacer, ¿no? Porque estaba manifestando por una parte los comercios, por otra parte los vecinos y por otra parte los manteros, y ya no tenía muy claro hacia dónde tenía que dirigirse, ¿no? Entonces, ella convocó una reunión de urgencia para tratar el tema con vecinos y comerciantes, y los decepcionó un poco, según explicaban ellos, porque no es que hubiera presentado medidas nuevas, sino que decía que iba a intensificar las medidas que ya existían. Como los vecinos y comerciantes veían que no se había hecho nada, no acabaron de estar contentos, ¿no? Y lo último ya fue este mes, en julio, hace un par de semanas, que Colau se reunió con el defensor del pueblo, con un síndic, ellos dos, y a la salida Colau hizo declaraciones diciendo que la culpa del top manta la tenía el gobierno español. ¿Por qué? Porque no era tanto la presión policial, que para ella dice que esto se tiene que solucionar con un tema social, no es tanto policial, sino que el problema era cómo entraban los productos que venden los manteros a Barcelona, en este caso porque hablamos del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Entonces decía que Policía Nacional y Guardia Civil no hacían todo lo que tenían que hacer. ¿Compartes esa posición de Colau? En Cataluña culpamos de España todo, vamos. Ya me extrañaba a mí que no tuviera la culpa también, la pérfida Madrid, ¿no? Ha sido Fernández Díaz en una reunión que... Es probable, ¿no? Es una conspiración. Ha destrozado la sanidad y ha destrozado... Nos han llenado la Barcelona. No, hablando más en serio, hay un problema aparte. En todo esto sigue habiendo un gran problema. Que medidas policiales son complicadas, porque imaginemos los 1000 manteros de... ¿Cuántos? Es casi como una manifestación. Estadístico. ¿Cuántas furgonetas de la policía hacen falta para meter a 1000 manteros y llevarlos, si fuera el caso, a 100, ¿no? Porque está medio cerrado, pero ¿a dónde los llevamos? O solo para pedirles la documentación. ¿Cuántos policías hacen falta? ¿Qué tipo de operación hace falta para parar a 1000 manteros al mismo tiempo que necesitas 3000 policías? Montas un pollo en la ciudad, inviable, es decir, y si los consigues coger a todos, aunque sea papel o documentación, vamos a ponernos en plan tampoco derechos humanos, meternos en la cárcel por gente. Claro, tampoco vas a ponernos, pero claro, que no tenga papeles técnicamente lo tienes que expulsar. ¿Cuántos no tienen papeles? Pero claro, imaginemos de golpe puedes colocar 600, imaginemos el 50%, si son 1200, 600 puedes colocarlos, ¿dónde? En una comisaría no caben 600 detenidos, claro, es que estamos hablando de un volumen que se va bastante de las manos, es decir, y el problema al final, que es lo que decía Nuria, es que, claro, si venimos de 10 lo controlas, 20 lo controlas, 100 lo controlas, 1000. No solo lo controlas, sino que... puedes jugar, puedes a lo mejor hasta es permisible, aunque des la imagen, ¿no?, de dureza o de firmeza, pero los permites, si la cosa no va mal, al final, son personas sobre todo, ¿no? Yo creo que al final esto es lo complicado de estos temas, digamos, muy
muy humano, si queremos decirle, que al final todo se reduce a negociar, pero claro, tú cuando negocias, cuando hay 10, tú puedes negociar, oye, soy 10, vamos a hacer la vista gorda, no sé qué, no sé cuánto, pero autocontrolaros vosotros que no haya 20. Claro, cuando son 1000, yo no sé si tenemos que esperar que se autogestionen ellos en plan una asociación, un sindicato de manteros ilegales, porque ya sería la leche. Pero claro, de hecho existe un sindicato de manteros. Sí, por eso, claro, que dices, pero claro, ¿con quién negocias? ¿Tienen ilimitado cupo? Vamos a poner cupos, no lo sé. Es decir, aquí es un problema al final de cantidades. Y luego la cuestión ya también que en los medios ha hecho más digamos, golpes, bueno, que ha sido más novedoso en los últimos tiempos, han sido las agresiones más concretas, ¿no? Que en este caso, ¿cuántas ha habido? Que ha habido últimamente. Mira, la última fue ayer por la noche en Comarruga, en Tarragona. Fue a dos mossos de escuadra que iban de paisano por allí, por la zona turística, ¿no? del paseo marítimo. Identificaron a dos de los manteros, les requisaron las mantas. Los manteros se llamaron entre ellos y entonces unos 30 manteros más o menos rodearon a los dos policías y les empezaron a tirar tierra de la arena de la playa y con los cinturones que vendían les golpearon, ¿no? Entre que llegaban los refuerzos de los policías, no llegaron a tiempo, digamos, y los manteros cogieron sus mantas y se fueron, o sea, huyeron. Esta fue ayer. La última, anterior, era en mayo. En mayo hubo una agresión que se vieron las imágenes de uno de los manteros que le tiró, era una rama, parecía una rama, un palo, no sé qué era, que le dio en la cabeza, le abrió una brecha a un guardia urbano. Era en la zona del puerto de Barcelona, cerca de Colón, me parece, puerto, ¿no? Sí, al lado de Colón, entre las Ramblas y Drassana. Esas imágenes son un poco... Sí, que se ve claramente que el mantero le está pegando, no se ve antes que pasó, ¿no? Había gente que decía, bueno, pero no se ve que a lo mejor el policía le ha hecho algo, pues no se ve, pero bueno... Pero que nada justifica la agresión. ¿No? Claro, hay quien lo justifica o quien intenta dar una explicación a la agresión del mantero al urbano, ¿no? Entonces le agredió. Esta yo creo que fue la primera vez que se detuvo al mantero, de hecho hubo 2 detenidos y no se lo detuvo al momento porque el policía estaba solo y no podía, pero sí se le había identificado y ya se sabía quién era y entonces al día siguiente fueron a buscarlo a su casa y lo detuvieron. Y hace un año más o menos creo que fue, también hubo otra en Paseo de Gracia, en la zona donde están todas las tiendas de lujo, ¿no? Que también se quejaban bastante porque bueno, los manteros venden productos que son de lujo por un precio muy, muy bajo. Yo en esa zona he coincidido muchas veces y he visto a grupos de manteros huir hacia el metro, desde la calle hacia el metro, que prácticamente me han embestido. Ha coincidido que yo estaba bajando las escaleras o metiendo mi tarjeta para cruzar. Casi te embisten, son grupos de 10, 15 con sus bolsas, sus mantas llenas de cosas, huyen y luego se quedan o en esa zona intermedia o incluso en el andén, como si fuera una zona en la que la Guardia Urbana ya no accede, ¿no? Ya no huyen ni siquiera, o sea, antes huían y sí, antes ya un par de años, la Guardia Urbana, pues yo he visto a un policía hacer así con el pie como diciendo que voy, pero no, hacer el intento de ir para que el mantero cogiera su manta y se fuera. Ya no huyen, ya no lo hacen porque saben que no les va a pasar nada o que a lo mejor no sé exactamente por qué, pero ya no huyen. Incluso de las últimas operaciones policiales que hubo en el puerto de Barcelona, que fue bastante numerosa y que fueron policías de varios distritos de Barcelona, Mossos de Escuadra, Guardia Urbana y Policía Portuaria, me contaban policías que llegaron allí a las 9, 10 de la mañana y había manteros esperando antes de poner sus mantas a que se colocaran los policías en las zonas donde tenían que colocarse y una vez ya se habían colocado, pues la zona que había libre, allí se ponían los manteros. Era como convivencia, ¿no? Pues tú, en la patrulla policial al lado, pues yo me pongo aquí. Por ejemplo, a mí un detalle que has contado ahora, Alejandro, en Plaza Cataluña estos días cuando hay bastantes medidas policiales por otros temas, por temas de terrorismo, etcétera. Tú paseas el fin de semana tranquilamente el sábado por Plaza Cataluña y ves en cada esquina una furgoneta con mozos armados, con armas largas. Y es curioso porque en el metro de la Ronda con Plaza Cataluña ves la furgoneta de la policía, de los Mossos, y ves al lado los manteros. O sea, pero a 2 metros. O sea, parece casi que estén vigilando a los manteros. Entonces, claro, yo tampoco sé hasta qué punto los Mossos tienen atribuciones o no en la ciudad
contra el tema de manteros, que creo que no tienen. No, o sea, van ayudando a... Por eso, han de ir en una operación combinada. Es decir, más por si hay una agresión, más que por el hecho de si es legal la venta o no. Correcto, yo entiendo que un mozo de escuadra o una patrulla de mozos armada por otros temas, si ven los manteros no es ni su obligación ni tienen por qué hacer nada. Es decir, una de guardia urbana entiendo que sí, porque son los que llevan el tema del orden en la ciudad. Entonces, ¿dónde voy con eso? Que realmente ahí es cuando te das cuenta que es un problema municipal, por mucho que diga Colau que la culpa es de Madrid, de la culpa es de no sé quién, etcétera. Es un problema totalmente municipal y es un problema que hasta los guardias urbanos se quejan, es decir, porque ellos son los primeros que se dan cuenta de que ellos no están ahí para mirar para otro lado. Dejadme introducir ya un último tema, que nos estamos yendo ya de tiempo. ¿Qué pasa con los comercios? Que prácticamente no hemos tocado este tema, pero los comercios son los primeros afectados. Los comercios ricos puede que no nos den aparentemente ese instinto de solidaridad, ¿no? Multinacionales que ganan mucho dinero, pues puede que no nos den, pero no todos son ricos y estamos en un Estado de Derecho, que tienen que cumplirse las leyes. Mientras los ricos paguen su dinero, tendrán que también exigir que se cumpla la ley. Y otros no son tan ricos y se hace daño también a esa otra gente, ¿no? Que les cuesta mucho llegar a fin de mes con sus comercios. Sí. ¿En qué posición quedan en los comercios los comerciantes? Comercios son los grandes perjudicados y a lo mejor son los que, quizás son los que menos se han manifestado, ¿no? O los que menos se han quejado, los que menos han mostrado su voz. Los comerciantes reclaman la presión policial o la actuación policial desde hace mucho tiempo. Han venido haciendo manifestaciones, han hecho ruedas de prensa, han hecho reuniones con el defensor del pueblo, con el ayuntamiento. La última, recuerdo una vez en diciembre, a finales de año de 2015, estaban llamados a negociar, el ayuntamiento les llamó a negociar con una urgencia, ¿no? Ellos con la defensora del pueblo y con los manteros, y los comerciantes no quisieron ir porque decían que ellos no tenían que hablar con los manteros, que eran los últimos, ¿no?, con los que se querían intentar hablar. Y, claro, porque sería ponerlos en una bilateral de alguna forma. Bueno, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo arreglamos? No, nosotros pagamos nuestros impuestos y estamos legalizados. Como les estaban dando la misma voz a ellos, a los manteros. Se entiende. Y ya, incluso pedían el amparo de la Fiscalía porque se ven desesperados, que nadie nos está haciendo caso, no sabemos ya a quién acudir, por tanto vamos a ir a Fiscalía. Y la última reunión que hicieron fue en junio para firmar un manifiesto para que el ayuntamiento haga algo ya. O sea, no están claro, es que los comerciantes al final estamos lo de siempre, es decir, ¿la ley es para todos o solo para algunos? Pues claro, al final resulta que un señor paga sus impuestos, y volvemos a los impuestos, que para algunos es muy demagógico, pero claro, ¿qué sentido tiene pagar impuestos cuando el resto no los paga? Porque a mí me tienen que obligar a pedir un alta y a otra gente no. Pero casos más obvios todavía, ¿por qué uno puede llegar a tener una renta, me invento ahora, en una calle del barrio de Horta, mientras que otro vende productos similares en Paseo de Gracia? ¿Por qué el señor de Paseo de Gracia paga un alquiler de 15.000 euros al mes y resulta que el que tiene enfrente no paga nada? Para eso no me voy a Paseo de Gracia, me voy al barrio de Horta. Entonces al final es un tema económico, es decir, está muy bien lo de los derechos humanos y todo eso, pero al final, donde deberíamos ir es qué tipo de ciudad estamos creando, es decir, qué tipo de turista queremos. Es decir, cuando muchas veces se queja, hasta la propia de Colau, de que es que los turistas que vienen, los pisos, no sé qué, no sé cuánto, hay que buscar turistas de más nivel, no sé qué, es que estamos fomentando que venga el turista que se gaste 2 euros comprando un pañuelo. Y para terminar, si quieres, un caso, volviendo un poco al aspecto humano también, a veces incluso la alternativa que pueda encontrar una de estas personas que no tiene más remedio que dedicarse a la manta, tampoco tiene grandes alternativas que encontrar, ¿no? Una situación como le pasó, me parece que un caso que publicamos hace poco, que lo habías investigado tú. Un caso que, no les acaba de convencer, no les compensa dejar la manta, ¿no? Conocimos el caso de un mantero que lleva unos cuantos años aquí, 8 o 9 años creo que llevaba, tiene los papeles en regla, él vino a buscarse la vida como muchos otros, ¿no? A trabajar, y se puso a vender
en el puerto. Entonces, la kiosquera que está enfrente, que bueno, también es muy guerrera y también habla mucho con ellos y comenta el tema y tal con ellos, le explicaba que bueno, me estás arruinando mi trabajo, porque los kioscos, la prensa también ha bajado, ya casi nadie compra el periódico. Entonces, como sobrevive ella en su kiosco de la Barceloneta es vendiendo los productos de playa, ¿no? Lo mismo que vendía esa persona. Entonces tuvieron una conversación y este chico, que tenía 30 años por ahí, le dijo: ayúdame a salir de la manta, yo quiero salir de la manta. Ella le ayudó, buscó un trabajo para él, encontró un trabajo en una fábrica de lunes a viernes, 8 horas, pero el sueldo era muy bajo, cobraba 600 euros. ¿Vale? Entonces ella estuvo un tiempo, sabía de él le contaba que se estaba sacando el carnet de conducir, que estaba contento y tal. Pero un buen día ella abrió el kiosco y se encontró que volvía, y al principio él lo compaginaba, porque como le daba tan poco dinero a la fábrica, los fines de semana seguía con la manta. Hasta que llegó un momento que dejó la fábrica, ella se lo encontró allí, le preguntó y le dijo: es que para cobrar 600 euros me quedo en la manta, porque no me parece legal este sueldo. Y ella decía: es que sí es legal, lo que pasa es que no es moral, ¿no? Pero claro, esto es lo que hay, ¿no? Así están las cosas. Sí, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Hemos hecho un debate, un análisis interesante de cómo están las cosas, el problema de los manteros, de los vendedores ambulantes, del top manta, como solemos llamarlo. Muchísimas gracias, Nuria Vázquez, por habernos ilustrado sobre este tema. Muchas gracias también a Carles Enric por habernos acompañado, como suele ser habitual, uno de nuestros colaboradores más habituales en esta sección, así como en otras. Y muchas gracias a nuestros espectadores por seguirnos fielmente. Esperamos que las próximas semanas también sigan compartiendo con nosotros estos momentos de reflexión y de debate. Y nada más, muchas gracias, hasta la próxima semana.